una realidad en el país después del domingo pasado. La realidad de que hay un país chavista y vamos a decir que un país antichavista. Puede que haya matizas también, pero eso es lo grueso que sale de esa fecha tan importante. Creo que lo que corresponde ahora es el análisis. El análisis, desde luego, siempre tendrá un tinte personal, subjetivo, pero de todas maneras creo que hay el interés en muchos venezolanos de examinar lo que ocurrió realmente, ¿no? No sucumbir a los fantasmas y a las presiones mediáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que nada más indicado que traer una persona que tiene una gran calidad como observadora. Forma parte del Observatorio Global de Medios. Es la doctora Mariclén Sterling. Ha estado varias veces en este programa. A mí me gusta mucho cómo ella analiza la situación del país. Y he querido traerla en esta nueva oportunidad. Bienvenida. Gracias, José Vicente, por tu invitación y por tus palabras. Y para mí es un placer estar aquí nuevamente. Esos dos bloques, ¿cómo los ves? Dos bloques, el país está dividido en dos bloques. Y, hay un tercero allí con la abstención o ese 36% de abstención. Sí, ese 36% de abstención que están los estructurales, los coyunturales, ese grupo y lo que yo llamo los capitales golondrinas, que de acuerdo a la coyuntura, ahora me voy para acá o me voy para allá, etcétera. Pero fíjate que donde se ve bien interesante esos dos bloques en que está dividido el país son en las cifras del Parlatino, donde hasta que yo las revisé, 5 y 5, y muy semejantes los porcentajes. Y comentando con una amiga, bueno, porque uno está, desde que conocimos los resultados, pues tú estás haciendo análisis con todo el mundo. Comentaba con una amiga y ella sugería una interpretación bien interesante, que es que quizás las elecciones para el Parlatino no fueron de alguna manera salpicadas por la gestión de gobernadores y alcaldes. Y quizás esa fue una votación más aséptica en cuanto a la gestión, porque yo creo que los resultados también hay que analizarlos no solamente en función de que era una elección parlamentaria, sino que la decisión también se tomó en base a la gestión de gobernadores y alcaldes y a esa estrategia mediática de demostrar que la gestión es absolutamente caótica. Hablo de los medios de oposición. Claro. Pero ahí es un interesante resultado el del Parlatino que deberíamos mirar con cuidado, porque a lo mejor esa es bastante la realidad del país. Ahora fíjate, yo creo que lo que pasó el pasado domingo 26 es bien interesante desde el punto de vista de que algunos fantasmas desaparecieron. El fantasma, por ejemplo, del fraude, sí, que se invocó constantemente de lado y lado, ¿no? Y el fantasma de la violencia, la reacción frente a los resultados. ¿Eso confirma qué para ti? Mira, eso confirma que esos eran unos temores infundados, quizás generados de manera interesada por algunos sectores que no quisieran que los conflictos del país se dirimieran en paz político electoralmente. Creo que esa es una de las explicaciones mejores para esta situación. Pero también creo que los venezolanos y las venezolanas entendimos que en el 26S se estaba tomando una decisión de verdad importantísima para el país, tan importante como una elección presidencial. Yo creo que así lo percibimos todos. Tardíamente se nos explicó al país para qué servía el Parlamento y cuál era la importancia de unas elecciones parlamentarias, pero siempre fueron subestimadas. Siempre fueron subestimadas por los partidos políticos. Uno votaba por aquel ejercicio ciudadano, pero uno ni sabía para qué estaba votando. En este momento, yo digo tardíamente en cuanto a un proceso de educación democrática ciudadana. Ya sabíamos por qué estábamos votando, para qué sirve el Parlamento. Sabíamos también para qué quería el chavismo las 2/3 partes. ¿Qué pasaba si perdía las 2/3 partes del chavismo? Y por otra parte, la oposición, yo creo que superó una etapa que yo he denominado de analfabetismo electoral, que fue cuando de manera ignorante, absolutamente ignorante de las consecuencias, tomó la decisión caótica para la oposición y para el país de no asistir a las elecciones, de llamar a la abstención.
Eso me lleva a preguntarte lo siguiente. ¿Tú no crees que ahora que la oposición probó que la vía electoral es buena, es decir, probó las bondades de la vía electoral, que están marcadas en el Estado de Derecho, le cogen el gusto? Probó y le gustó, te iba a decir, Exacto. sí, yo creo que sí. Y esto de alguna manera... ¿Eso es bueno o es malo? A mí me parece excelente. De alguna manera disminuye la tentación golpista de algunos sectores de la oposición. Porque no solamente la oposición probó y le gustó, sino que yo creo que la oposición se ha dado cuenta del ejercicio ciudadano que hicimos los que fuimos a votar, los hombres y las mujeres que fuimos a votar, y la gran madurez del pueblo venezolano. Yo creo que la oposición ya captó eso, que la salida no es golpista, la salida es democrático-electoral. ¿Y tú no crees que eso lleva al chavismo a reflexionar acerca de esa situación que se crea? Sí. El manejo de nuevos esquemas. Y de nuevos actores, ¿no?, políticos en el nuevos escenario. Actores, de nuevos planteamientos, porque ya el tema de una oposición encauzada democráticamente no es el mismo tema de una oposición desestabilizadora. Claro, y es un enemigo diferente, y el chavismo se ha acostumbrado a, digamos, a referirse a sus contrincantes como un enemigo a destruir, a demoler, a arrasar, ¿verdad? Como consecuencia de lo que planteaba la oposición. El 11 de abril. Entonces ya el diálogo entre estos dos bloques, entre estas dos fuerzas cambia, porque este enemigo, que la oposición es el enemigo del chavismo, por supuesto, porque la oposición no quiere que el chavismo implante un proyecto socialismo siglo XXI. Pero ya el chavismo, dentro de este nuevo espacio democrático que se genera, tiene que aprender a negociar con la oposición, porque digamos, los puestos que logró la oposición la colocan en una posición de negociar, de negociador. El chavismo va a tener que empezar a negociar con esa oposición y construir el proyecto de país que Venezuela quiere de manera negociada, dialogada. Ya no es un proyecto de país que yo casi que con un poder absoluto impongo, decido, desarrollo. Las leyes orgánicas las tengo que negociar, las leyes habilitantes las tengo que negociar, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia se nombran con las 2/3 partes, ya tengo que negociar todo eso, ¿verdad? Es un espacio... situación que se creó fue producto de la omisión de la oposición. Claro, se retrajo del juego democrático. Por supuesto, la oposición cargó con las consecuencias durante todo este tiempo. Ese juego absoluto que tuvo el chavismo, o ese espacio absoluto que tuvo el chavismo en el Parlamento, la oposición se lo ofreció en bandejita de plata. Pero yo creo que eso no fue positivo, ni para el chavismo, ni para el país, ni para un sistema democrático. El gobierno tiene que reconocer que hay una oposición. Y la oposición tiene que reconocer que hay un gobierno, que hay un Estado de Derecho, que la Constitución del vigente tiene que ser respetada por todos. Eso es un avance indudablemente. Yo creo que es un avance. Y se refleja en la manera como acudió la gente a votar. Yo creo que ahí hay en parte ese ingrediente, a lo cual hay que agregar la confianza que inspiró el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, la oposición no le quedó más remedio que aceptar la legitimidad del Consejo Nacional Electoral, porque ya había aprobado el castigo autoimpuesto por ella misma al no ir a las elecciones anteriores parlamentarias. La oposición entonces aceptó la legitimidad del ente rector, del juego, del manejo tecnológico. Además creo que quedó demostrado que somos un modelo mundial en lo que es procesos electorales. Eso por un lado, por la oposición. Por el chavismo, tú hablabas de reflexionar. Yo creo que todos tenemos que reflexionar. Oposición y chavismo y ninis y analistas y comunicadores sociales, todo el mundo tiene que reflexionar. Pero en el caso, yo digamos, del chavismo, esa R de reflexión, ¿verdad?, no debe ser una R vacía de contenido, como las 3R, ¿verdad?, donde se llamó a reflexionar. ¿Cuál debe ser el contenido? Una verdadera reflexión. El chavismo tiene que pensar qué le dijo el país, porque el país le dijo algo al chavismo. ¿Qué le dijo el país al chavismo? ¿Qué crees tú que le dijo? Mira, yo... Colócate en el terreno del chavismo. Si yo me colocara en el terreno del chavismo, yo creo que el medio país me dijo no. Medio país me dijo yo quiero... ¿Por qué dice no este medio país? Yo creo que yo creo que es importante evaluar la gestión. Yo no creo que la gestión sea
tan mala como lo pinta la oposición y los medios de oposición y los medios internacionales. Pero yo creo que hay que evaluar la gestión como tal. Hay que evaluar esa institucionalidad que estaría diseñando, implantando el chavismo en este momento. Todas las acusaciones que se hacen, yo creo que hay que ser honestos en evaluar la corrupción, el grado de corrupción que hay. Por supuesto hay logros, miles de logros, que yo creo también que la política comunicacional del gobierno ha sido muy satisfactoria y esos logros han sido un poco escamoteados por la misma estrategia de la oposición. Pero yo creo que hay que evaluarse, que tú te tienes que sentar en el banquillo de los acusados y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué crees tú que, el país le dijo algo al gobierno? ¿Qué crees tú que esa mitad del país le dijo a la oposición? Esa mitad... ¿Es un cheque en blanco que le dio? No. Yo creo que ahorita los venezolanos y las venezolanas no les estamos dando cheque en blanco a nadie, porque estos 10 años de ejercicio democrático, ejercicio electoral, de democracia participativa, que sí existe, ¿verdad? Nosotros ya no somos actores de coro, nosotros de verdad queremos participar, queremos tomar parte en los procesos de toma de decisiones. Eso no es ningún cheque en blanco para nadie. Lo demostró en la forma como votó. En relación al chavismo, yo creo que la oposición sabe que es un espacio condicionado que le ha dado el pueblo a la oposición dentro del Parlamento, dentro de la Asamblea. Por otra parte, creo... Eso que estás diciendo es muy importante. ¿Tú crees que realmente se puede considerar que fue una victoria, hablando en términos exclusivamente electorales, para la oposición? Porque fíjate tú, el chavismo sigue siendo la primera fuerza. Tiene la primera mayoría. Claro. ¿no? Tiene la primera mayoría. Únicamente que el chavismo se planteó una meta que no alcanzó, las famosas 2/3 partes, ¿no? Bueno, que entonces reduce el impacto de su éxito, ¿no? Y la oposición obtuvo una votación apreciable, indudablemente, porque además viene de no tener nada, ¿no? ¿Cuál es la consideración tuya respecto a ese manejo de las cifras y cada quien atribuyéndose la victoria, etcétera? Sí, yo creo que ganó Venezuela. Vamos a empezar por ahí. ¿Quién ganó? Ganó Venezuela, ganó nuestra democracia. Y yo me coloco como ciudadana. Yo amanecí después de las elecciones verdaderamente, primero orgullosa de ser venezolana. De bala. Amanecí de bala. Orgullosa de ser venezolana y orgullosa de los resultados. Yo creo que los resultados son buenos para la democracia, son buenos para el país, son buenos para el chavismo y son buenos para la oposición. Pero si yo me pongo del lado de la oposición, de no tener nada, a tener, ¿cuántas fueron las cifras que te dieron ahorita? ¿Cuántos puestos tienen en la Asamblea la oposición? Bueno, 98 el chavismo y 66, ¿no? Ajá, 66 sobre 165 y 98 sobre 165, ¿verdad? Es un excelente número de puestos que tiene la oposición en la Asamblea, de no tener nada y de tener que remontar la curva, de convencer a su gente de que ahora sí era legítimo el CNE, de que ahora no iba a haber fraude, de que sí debemos tener representación y además que no era una elección presidencial, era una elección parlamentaria. Yo creo que es triunfo para la oposición y creo que es triunfo para Venezuela y creo que es algo necesario para el chavismo. Yo creo que es importante y es necesario para el chavismo haber reducido sus metas que se había colocado de las 2/3 partes. Eso me lleva a pensar que tú imaginas que esa ausencia de la oposición en la Asamblea para mí fue nefasta, ni siquiera nefasta. Fue nefasta porque allí había una libertad absoluta para decidir, nombrar, aprobar, sin pensar en el resto del país y sin que el resto del país se expresara. La Asamblea es un órgano plural y la Asamblea debe reflejar la pluralidad de la sociedad venezolana. Yo creo que en este momento probablemente la Asamblea refleje la pluralidad de la sociedad venezolana y la Asamblea es plural y debe reflejar todas esas voces para legislar y para todo lo que las funciones de la Asamblea en función de a quienes representa. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar de cómo manejar esta situación. ¿Cómo manejarla? Bueno, desde luego no vamos a tratar de atribuirnos la conducción del chavismo ni de la oposición. Para nada. Pero sí más o menos algunas ideas al respecto. Y luego cómo manejar los medios de comunicación, por ejemplo, esta situación, cómo manejar las organizaciones sociales, culturales, ¿no? Porque indudablemente que se abre una etapa novedosa por lo menos, ¿no? Sí, señor.